Lunes 29, quedan 6 días para Vega Negra y ya penúltimo entrenamiento para la carrera. He parado aquí a refrescar un poquito porque hace un calor de narices. Ahí arriba hace aire y eso salva, que aunque haga bastante calor, pues por lo menos el airecillo que hace se agradece y no te calientas tanto. Pero bueno, hoy os quería comentar una cosita, que estos días, como habréis estado viendo, algún día he salido a entrenar con Borja, pero estoy saliendo bastantes entrenamientos solo, sobre todo los largos, y es porque, al menos a mí, cuando hice Andorra y cuando hice la Rueda Monegros me funcionó, y era entrenar solo más que nada para entrenar la cabeza, porque cuando te pasas 7-8 horas en carrera es alucinante, pero tienes unos altibajos brutales. De repente te encuentras fenomenal de piernas y de cabeza, pasan 5 kilómetros y las piernas no te van, por lo que sea, pasan otros 5 y de repente te vuelven a ir las piernas. Luego hay veces que hay subidas o sendas o bajadas que en cualquier condición normal te las harías encima de la bici y la cabeza se cierra y no hay manera. Así que una cosita que a lo mejor a vosotros no os funciona, pero bueno, yo cuando tengo así algún reto importante de estos largos, es que salgo a entrenar solo, importante sin música, completamente solo, y a ir aguantando las horas. Así por lo menos entrenando también hay veces que tienes esos altibajos. Es curioso que no sean tan bestias como en carrera, pues en carrera se nota una barbaridad de ir bien y de repente ir destrozado y luego de repente volver a ir mejor que nunca. Así que yo salgo y son entrenamientos de entrenar la cabeza. Así que ya sabéis, si os funciona bien, pues os dejo aquí mi truquito.